Hola, hola amigos y amigas del canal Cocinando con Erika. Los invito a que pasen a ver esta hermosa gelatina, pero primeramente pues pasen a ver la gelatina de mi compañera y mi hermosa señora Cocinando con Erika. Les mando un beso, un abrazo y los espero por mi canal. Adiós. Hola a todos, ¿cómo están? Soy Jerica y en esta ocasión les vengo a traer una rica y deliciosa gelatina. Y estos son los ingredientes que vamos a ocupar. Como ven son muy poquitos, pero van a ver qué bonita nos va a quedar. Vamos a ocupar lo que son 3 utensilios donde puedan hacer esto, esto y esto. Así. Miren, como ven aquí pues este es un molde de silicón que lo podemos usar para pastel o en este caso también para la gelatina. Estos son trastecitos que yo tengo en casa que pues lógicamente hay que buscar y hay que usar lo que pues tengamos también en casa y aprovecharlo, ¿no? Entonces vamos a utilizar esto porque vamos a hacer esta gelatina así y van a ver qué bonita nos va a quedar. Bueno, esto es lo principal. Lo que vamos a ocupar también es un paquete de gelatina sabor fresa. También pueden utilizar cualquiera que sea de sabor o color rojo, o más bien la cualquiera que sea color rojo y del sabor que sea. En este caso yo estoy utilizando cereza porque a mí me gusta mucho el sabor que da y aparte porque da un color rojito muy intenso, muy bonito. Este es de 140 gramos, pero también hay otros que son de un poquito menos, pero es lo mismo. También voy a estar ocupando esta gelatina de Gary que es de sabor arroz con leche. Esta fue de una última edición limitada, pero todavía tengo algunos. Entonces ustedes pueden utilizar aquí lo que es de leche condensada o también pueden utilizar de coco, pero que sea blanca. Esta también es de 140 gramos. Esta es para preparar con leche y esta es para preparar con agua. Esta también voy a utilizar, que esta es la cristalina, que es la transparente y que es sabor piña, y también es de 140 gramos. Así las bolsitas yo las voy a utilizar solamente con 3 tazas de agua o 3 tazas de leche y le voy a agregar la gelatina. O si no, voy a ocupar las 4 tazas de agua o 4 tazas de leche que estamos ocupando y le voy a agregar aparte una cucharada de grenetina. Bueno, sin más, también voy a estar ocupando aquí aproximadamente unos 150 gramos de fresas que yo ya lo tengo lavados, desinfectadas y quitado ahora sí que el rabito como a estas. Entonces, estas ya están listas. Ahora también tengo estas que ya también están lavadas y desinfectadas. Ahora, a estas las dejé así con el rabito porque les voy a dar un toque con el rabito a la gelatina. Entonces esto va a ser un adorno y que vamos a ocupar. Entonces lo que es la parte del tallo le va a dar otra vista y eso es lo que estoy buscando. Entonces lo primero que vamos a hacer es que vamos a preparar ahora sí que primeramente esta que es la gelatina de fresa y que a esta gelatina le voy a agregar lo que son las fresas en cuadritos o no sé, así se les ocurra, tal vez enteras o fileteadas como ustedes quieran. Así van a ir esta aquí y les recuerdo que esta es como yo la voy a preparar con 3 tazas de agua y le voy a vaciar el sobrecito. Entonces vamos a prepararlos. Aquí ya tengo el agua caliente. Ahora también lo que voy a hacer es que voy a vaciar en este molde la gelatina y le voy a medir lo que son 3 tazas de agua caliente, 3 tazas medidoras de estas. Aquí va una, y 2. Son 2 tazas, no sé si dije 3, pero nada más son 2 de agua caliente. Le voy a mover perfectamente para que se diluya la gelatina y pues ahora sí que esté pareja, porque luego a veces si no le revolvemos bien se quedan los grumos y se queda pegado hasta abajo, entonces eso no queremos. Mientras tanto yo ya piqué en cuadritos las fresas. Aquí
Vamos a ver, todavía tiene grumitos, entonces hay que moverle perfectamente. Y aquí ya está disuelto perfectamente. Ahora tengo acá agua fría. También le voy a medir lo que es una taza. A esta también lo que le puse fue un poquito de hielo para que ayudara a enfriarse rápido. Le falta un poquito. Vamos a esperar a que se tibie un poquito. Ya que estuvo tibia, lo que vamos a hacer es que vamos a ponerle un chorrito de aceite en una servilleta y vamos a untar el molde en el que vamos a comenzar a hacer la gelatina. El aceite nos va a ayudar a desmoldar más fácil la gelatina. En este molde le voy a poner un poquito de las fresas que ya tengo partidas. Y le voy a vaciar también un poquito de la gelatina y lo voy a llevar a semicuajar al refrigerador. En este caso yo lo llevo al congelador, pero estoy al pendiente de la gelatina. Fueron aproximadamente 5 minutos. Ya que pasaron aproximadamente 5 minutos, ya está semicuajada la gelatina. Y ahora lo que voy a hacer es pues seguirle poniendo lo que son los cuadritos de la fresa. Y le voy a seguir vaciando la gelatina. En este caso, yo lo voy a seguir llevando a lo que es el congelador por 5 minutos más para que semicuaje de nuevo. Aquí ya la tengo semicuajada, ya le vacié lo que restó de lo que fueron las fresas. Aquí es simplemente una sugerencia de las fresas que ustedes le pueden poner más o le pueden poner menos o simplemente así solita, pero así le da un sabor muy rico. Y lo vamos a llevar a que se cuaje perfectamente al refrigerador. Aquí yo ya estoy preparando el siguiente molde, le estoy untando lo que es el aceite, les recuerdo que es para que se pueda desmoldar más fácilmente la gelatina. Aquí yo ya tengo 2 tazas de leche caliente y le voy a agregar lo que es la gelatina de arroz con leche. Les recuerdo que ustedes pueden preparar aquí lo que es la gelatina de leche condensada, de coco o la de 3 leches que ustedes pueden hacer. Ya que está aquí perfectamente diluida la gelatina en las 2 tazas de leche caliente, le voy a agregar la taza de agua fría. Esto nos va a ayudar a que pueda pues ahora sí que a bajar la temperatura de la leche caliente y poder trabajar más rápido. Aquí le movemos perfectamente para que la podamos utilizar. Aquí yo ya tengo la gelatina, ya como ven ya está muy cuajada, muy bonita, miren cómo se ve. Disculpen el brillo del teléfono, de la luz. Y pues quedó muy bonita, no se ven las divisiones, quedó muy parejita. Y pues está bastante durita porque pues la utilizamos en 3 tazas de agua. Le voy a volver a poner al molde lo que es el aceite. Y le voy a vaciar un poquito de gelatina y lo voy a meter al congelador por espacio de 5 minutos para que semicuaje. Ya que está semicuajada, le voy a poner un poquitito de lo que es la gelatina. Esto es para que nos ayude a pegar la gelatina que le vamos a poner ahorita. Aquí no va mucha gelatina porque si no entonces se nos va a resbalar la gelatina de cereza. Yo aquí voy a agarrar con mis manos mojadas la gelatina para poder, pues ahora sí que moldearla muy bien. Y aquí con cuidado la voy a vaciar. Se me hizo un poquito difícil acomodarme para vaciarla y que no se fuera a deshacer la gelatina. Pero pues al fin y al cabo pude. Aquí en este momento la estoy agarrando porque estoy haciendo presión sobre ella. Y como está fría la gelatina, pues va a ayudar a que pegue con el poquito de gelatina que había quedado abajo. Aquí se me pasó un poquito la gelatina por la parte de arriba porque no quería lo que era ahora sí que molestar la parte de abajo, pero le fui vaciando poco a poquito para que no se lastimara la de abajo. El decir lastimara es que no se fuera a hacer un hoyo.
Entonces aquí la dejé semicuajar de nuevo, la llevé al refrigerador por espacio de 5 minutos. Ya que estuvo, ahora le voy a vaciar toda la leche que quedó. Aquí en este caso pues yo se la estoy vaciando toda. Aquí el molde me sobró un poquitito de leche, pero la junté con la otra gelatina de cereza que me había sobrado, así que no importa. Aquí le voy a vaciar todo. Aquí sí me alcanzó para lo que es tapar muy bien lo que es la gelatina y así quedara como una sorpresa. Aquí me sobró un poquito, como les comenté, entonces yo la utilicé, la vacié en la otra gelatina que tenía en vasito de cereza. Y aquí tengo el otro molde que es de silicón. Este molde lo voy a poner sobre un plato o sobre una charola, lo que ustedes tengan, en este caso si utilizan de silicón, para que sea más fácil manejar, puesto que ya saben que pues el silicón es muy manejable, entonces se nos puede desbaratar o se nos puede caer. Aquí ya tengo preparada la gelatina cristalina en 3 tazas de agua y no es cierto, perdón, esta sí fue en 1 litro de agua. Fue en 1 litro de agua y le agregué lo que fue una cucharada de grenetina. Entonces lo que voy a hacer es que le voy a poner un poco de lo que es la gelatina cristalina. Más o menos aproximadamente le puse lo de unos 2 centímetros, lo que sería un dedo de nosotros así acostadito, y eso lo que hice fue meterlo al refrigerador y que semicuajara. Aquí lo que les recomiendo es que si vean que se haga burbujas, que se las deshagan. Aquí yo intenté quitárselas unas simplemente con la cuchara, pero si no se puede pues hay que agarrar un palillito de esos moldadientes o picadientes para quitarles lo que son las burbujas. Y aquí lo que voy a hacer es ir acomodando las fresas. Aquí pues es una sugerencia de cómo yo me gustó para adornarlas. Ustedes pueden adornar como, ahora sí que como ustedes gusten. Este es simplemente una sugerencia, pero pues a mí en lo personal me gustó mucho cómo quedó. Aquí le vamos acomodando. Vamos ahora sí que presionando un poquito para que se alcance a pegar con la gelatina que ya habíamos tenido abajo. Ahora lo que voy a hacer es vaciarle un poquitito de lo que es la grenetina. Aquí lo estoy centrando porque estaba ahora sí que de un lado y no veía bien. Aquí lo estoy acabando de centrar. Y ahora le voy a vaciar un poquito más de la gelatina cristalina. Solamente un poquito para que agarre, para que se fije a la gelatina. Y es con cuidado para que no vayamos a desacomodar las fresas que ya tenemos acomodadas. Y la forma en que la acomode es para que se vean por la parte de encima. Aquí ya tengo la gelatina que está semicuajada y ahora lo que voy a hacer es con mucho cuidado agregarle otra vez otro poquito más de gelatina, porque vamos a agregar lo que es la gelatina de leche que ya teníamos perfectamente cuajada. Esto que estamos haciendo es que nos va a ayudar a que se pegue la gelatina, y les recuerdo que hay que quitar las burbujitas que se hagan. Aquí con las manos mojadas voy a manejar lo que es la gelatina. Esto nos ayuda a poder maniobrar. Aquí le doy la vuelta para que quede hacia abajo. Y con mucho cuidado la voy a centrar. Y como está fría va a empezar pues ahora sí que a pegar con la de abajo. Y aquí pues voy a vaciarle todo lo que es la gelatina. Voy a ver si no se mueve, y si se mueve la voy a meter un poquito a lo que es el congelador, unos 5 minutos para que se me cuaje. En esta ocasión, como también las fresas estaban frías, las fui metiendo por una orilla, más o menos calculando una distancia para que se puedan lucir. Aquí es más o menos la distancia que le fui tomando, pero después ya a la hora de checar pues ustedes verán si le agregan más o le dejan o le quitan.
Aquí también hay que buscar el tamaño para que queden parejas, se vean parejitas y no se vean unas más altas, unas más chiquitas. Ahí está. Ya con esto lo que voy a hacer es meterlas un poquito al congelador por unos 5 minutos para que se micuajen esta parte y nos ayude a que no se desacomoden lo que son las fresas. Vamos a meterlo al congelador y ahorita regresamos. Ya estuvo semicuajada, entonces ahora lo que voy a hacer es agregarle la demás gelatina cristalina. Les recuerdo que la gelatina cristalina fue la única que utilicé con 4 tazas de agua y una cucharada de grenetina. La llevé al refrigerador a que cuajara toda la noche y pues aquí está el resultado. Miren, aquí están las fresas totalmente pues pegadas en la gelatina. Miren cómo se ve de bonito. La combinación de los colores del rojo de la fresa y del verde que tiene en el tallo queda muy bien para esta gelatina. El contraste queda perfecto. Miren qué bonita se ve. Y lo que es pues ahora sí que lo encapsulado en lo que quedaron le da otra apariencia demasiado bonita. Las fresas de la orilla, miren cómo se ven, como si estuvieran colgando, se ven muy muy bonitas. Y ahora también les voy a enseñar cómo se ve por dentro, ya la partí. Queda pero súper bonita, miren nada más. Miren cómo se ven los trocitos de la fresa. La gelatina de leche con la gelatina cristalina y las fresas hacen un contraste súper bonito. Y el sabor pues también quedó muy 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 padre. Pues espero que les guste, la preparen y pues si les gusta la compartan en sus redes sociales. Y no olviden suscribirse, que es completamente gratis. Darle clic a la campanita para que les llegue la notificación de cuando suba algún video. Y espero que también pasen al video de mi amiga Nena de Nena Postres. No olviden suscribirse y dejarle un comentario donde les digan que vienen de parte mía. Pues espero que les guste. Nos vemos. Que estén muy bien. Adiós. Aquí les dejo algunos de los videos anteriores del canal. Espero que les agrade y si gustan pasen a verlo. Nos vemos, que estén muy bien. Hasta la próxima. Adiós.